Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez Castro y en este video tutorial hoy sobre PHP, para recordar algunos conocimientos y por qué no ponerme al día también, vamos a ver una cosita de siguiendo con los ejemplos anteriores. Creo que parte de ellos sí lo habremos visto, pero bueno, nunca viene más del recordatorio. Vamos a ver algunas cosillas sobre string, ¿vale? Bien, aquí para agilizar el video tutorial, lo que, como podéis ver, estoy escrito ya el código. Bien, yo trabajo con el editor de texto Notepad, ¿vale? No sé si lo he explicado o expliqué al principio cómo instalarlo en el anterior vídeo. Bueno, lo que he escrito aquí, un archivo HTML, como podéis ver, en el que tengo los ejemplos y vamos a ir explicándolo. Aquí he puesto un poquillo de estilo para poder ejecutarlo dentro de PHP y explicaros cómo se hace. Lo principal, para un string tiene que ir entre comillas. Aquí lo podéis ver que lo tengo entre comillas dobles, o también tenemos la opción entre comillas simple, como podéis ver, vale. Si esto nos venimos a recordar que era localhost, yo la carpeta la tenía aquí, la ruta era en disco chan https y habría creado una carpeta clase y donde habría creado estaba creando los distintos ejemplos en formato PHP. Bueno, pues cuando nos venimos aquí, pues esa es la ruta, localhost, clases. A ver, ya me he ido yo aquí, vale, clases, y tengo el string. Si lo voy a ejecutar, como podéis verlo aquí, tanto en el primer caso como en el segundo, tanto en el primero como en el segundo, quizá un poquito más pequeño para poder explicaroslo, lo vamos a tener aquí, vale. Tanto en el primer caso comillas dobles como comillas simples nos está mostrando. Bien, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, aquí queremos llamar al código de color para que lo cambie? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que introducir este parámetro entre comillas. ¿Cómo se hace? Pues cambiando las comillas. O sea, si utilizamos comillas dobles general aquí, pues las interiores tienen que ser simples o y viceversa, como podéis ver aquí, aunque esto está mal y no sé ni cómo la cogía. Estos son este típico de comillas, yo no sé por qué había hecho un copy paste de un ejemplo que tenía y bueno, ahora sí veis que me la ha cogido. Veis que antes no me lo estaba cogiendo con ese tipo de comillas. Estaba aquí, veis, comillas dobles, pues tengo que llamarlo la clase color, para que nos cambie el color y nos ponga rojo. ¿Qué es lo que he hecho? Comillas dobles, pues las interiores deben ser comillas simples y hay viceversa. Si es comillas simples, las interiores deben de ser comillas dobles, como veis que aquí. Vale, otra manera de poder evitar, por ejemplo, si utilizamos comillas dobles aquí y poder llamar con comillas dobles, es con el carácter escape, que es la barra invertida, ¿vale? Sería este tercer caso que tenemos aquí, que es esta ejecución que tenemos aquí. Veis que también no funciona. O sea, recordar que la barra invertida es un símbolo de escape que nos permite obviar el símbolo que hay aquí, ¿vale? Como podéis ver, está funcionando perfectamente. Es muy fácil la regla. Comillas dobles, pues interiores simples, y si son simples las exteriores, las interiores comillas dobles. Bien, vamos a ver otra cosa, pero esto tiene una salvedad que es importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, he creado aquí una variable, un string color que se llama rojo. Si aquí le digo, la llamo a dicha variable dentro que comillas dobles, me va a mostrar el valor de la dicha variable, como podéis ver aquí. Sin embargo, si esto mismo lo hago con comillas simples, lo que me coge es me coge el nombre de la variable, ese color, ¿vale? Como podéis ver aquí. Eso que es importante tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar también las comillas dobles y comillas simples.
Si llamamos una variable con comillas dobles nos muestra el valor de la variable, si no, nos muestra el nombre de la variable. Bueno, una cosilla que quería explicaros también más. Existe un par de funciones que nos van a ser muy útiles en PHP, que son las funciones de comparación de cadenas de string. Esta que voy a utilizar ahora, que es string, veis que me está pidiendo que introduzca dos parámetros. He creado bueno, empecemos por el principio. He creado un nuevo archivo que se llama comparación de string y he creado dos variables. Una primera se llama string1, que se llama Antonio, con la A mayúscula y el resto en minúscula, y otra variable que es con Antonio todo en mayúscula. ¿Qué es lo que realiza esta función? Esta función compara todos los caracteres de dicho string, y si los caracteres coinciden, a ver cómo lo explico. Si esta función tiene en cuenta la mayúscula y la minúscula, o sea que si esta primera variable es igual a esta, carácter a carácter y coincidiendo minúscula o mayúscula, nos darán un valor como resultado 1 si son iguales y 0 si no son iguales, ¿vale? 1 en PHP equivale a true, a verdadero, ¿vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis. String1 estoy escribiendo algo más. Aquí esto lo he llamado mal y estoy a ver si estoy fatal. Vale. A ver si ahora string1 ya sí. Bien, vamos a guardarlo y me voy a venir al navegador. Refrescamos y hay un error en la línea 4. A ver cuál es el error. Lo estáis viendo, ¿no? Aquí no estoy llamando a nadie. Eso no es una variable. Veis que el valor es 1. Esto está diciendo que dichas cadenas no son iguales, porque están teniendo en cuenta tanto las mayúsculas como las minúsculas. Ahora explicaré otra función en la que no se tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. Compara elemento a elemento sin obviando el que sea mayúsculas o minúsculas. Bien, para no tener que escribirlo, bueno, sí, va. ¿Y por qué no?
la función stda se case. Aquí la tenéis, ¿vale? Si ahora ejecutamos dicha función, que esto me la ha copiado, me la ha unido, si guardamos y ejecutamos, veis que una y otra, la primera me está dando el valor 1 y la segunda me da el valor 0. ¿Por qué? Porque esta a ver, lo estoy explicando mal. A ver, me he liado. Valor 1 si no son iguales. Y valor 0 si son iguales. Ahora sí. Me había liado yo. Vale. 1 si no son iguales y 2 y 0 si son iguales. 1 es true y el 0 equivale al false. ¿Vale? Aquí están comprobando que esta función, esta compara los valores del string si son iguales tanto en minúscula y mayúscula, y está obviando que son mayúsculas o minúsculas. str case cmp, ¿vale? Y le tenemos que pasarlo como parámetro los dos strings, ¿vale? El valor es, en esta es 0, ¿vale? Y recordar, 1 si no son iguales, y en esta y nos devuelve un valor 0 porque, como obvia que son minúsculas y mayúsculas, nos está diciendo que sí son iguales, ¿vale? Me había liado yo, pero os pido disculpas por liar un poquillo. Bueno, esto quiero avanzar un poquito, aunque vamos a establecer un condicional. Bueno, quiero que tengáis en cuenta esto. Si da valor 1, no son iguales. Si son iguales, y 0 si son iguales. Un valor 1 de un valor booleano que solo puede tomar dos valores, recordar que era o true o false. 1 es true y ¿por qué no lo pongo aquí? Para que no nos liemos. 1 es true y 0 es false. Vale. Si establecemos una condición, un condicional, y ponemos que s de que nos vale comparación, esto es anticiparme un poquito, pero bueno, es para que lo veamos. Eco quiere decir que si son si va a comparar el valor de comparación de estas cadenas. Si el valor que nos devuelve es 1, que es true, ¿vale? Quiere decir que no son iguales. Esto, sin embargo, aquí me falta un punto y coma. Aquí la función cerramos else eco quiere decir que son iguales. Vale. Si devuelve un valor 1 que es true, nos va a decir que son iguales, que no son iguales, perdón, yo siempre me lío también aquí en esto. Veréis que es un poquito lioso. No sigue la lógica que debería ser. Debería de ser, si son iguales devolviera un 0 y si son distintas un 1, pero veis que es al contrario, ¿vale? Si no son iguales devuelve un 1 y si y un 0 si son iguales. Por lo tanto, cuando realiza la comparación nos indica que si no son iguales, o sea un true, nos va a entrar aquí y va a decir que no son iguales. Sin embargo, si la función
realiza la comparación y ve que son iguales, nos va a devolver un 0, que es un false, ¿vale? Y entraría aquí y nos diría que son iguales. Vamos a ver si podemos ejecutarlo. Es la 18. El error. Pues el error de perogrullo, señores. He comentado todas las opciones. Bien, ya tenemos la corrección hecha y es que no había guardado los cambios realizados. ¿Veis qué tontería más gorda? Veis que si la ejecutamos nos está diciendo que son iguales. Porque esta función, recordar que obviaba entre mayúscula y minúscula. Si ponemos la otra función, nos debería devolver que no son iguales, como veis, ¿vale? Porque esta sí comparaba entre mayúscula y minúscula. Esta regla deberíais de guardarla a fuego. 1 cuando no son iguales y 0 si son iguales. 1 es true y 0 es false. Cuando comparamos, recordar que si devuelve un valor true o 1, según la función, no son iguales. Si devuelve valor 0, es que son iguales. En este caso evalúa 1, evalúa true, le hemos puesto que diga que no son iguales, y 0 que son iguales. Bien, ¿cómo podríamos intentar arreglar esto un poquito? Existe un valor que es... bien, esto lo vamos a conseguir con el operador negación. ¿Qué es esto? Que evalúa de manera contraria, ¿vale? Dice si no son iguales, ¿vale? Con esto cambiamos un poquito y sería como la comparación la realiza distinta. Si no son iguales, ¿vale? Que es este, devolverá un 1, ¿vale? Vamos a cambiarlo aquí y vamos a ponerlo aquí. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Ahora nos está diciendo que no son iguales. Recordar que esta comparaba si había mayúsculas o minúsculas. Si distinguía si entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a cambiar la función con la anterior. Vamos a guardarlo. CTRL case. La línea 10. Aquí falta una C, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Ves? Y ahora sí nos está devolviendo que son iguales. Es un poquito lioso, esto lo veremos un poquito más adelante, pero deberéis de quedaros con esto. Esto es una regla de fuego, ¿vale? Esta comparaba y si son iguales, incluyendo mayúscula y minúscula, ¿vale? Y esta, recordar que no las tenía en cuenta. Las mayúsculas
y las minúsculas. Las dos devolvían 1 y 0, ¿vale? Pero 1 siempre equivale a si no son iguales y 0 si son iguales. 1 es true y 0 es false, ¿vale? Siempre vamos a tenerlo en cuenta. Vale, y esto pues es un condicional en el que lo que establece entra dentro de la condición y la evalúa. Si son true, hubiera devuelto este mensaje. Si no es true, hubiera devuelto este mensaje, ¿vale? Si no es true, que es 0, ¿vale? Entonces, y luego hemos visto la negación, que es lo contrario a la condición. Bien, un poquito lioso, no me he explicado muy bien, yo creo, en esto, pero cuando lo repaséis un par de veces, yo creo que os quedará un poquito más claro. Aunque solo tenéis que tener en cuenta estos valores, que cuando se comparan string, true y false son los dos valores que nos va a devolver. True equivale a 1 y false es 0, y según la función que utilicemos, una compara con minúscula y otra mayúscula. Si son iguales, devuelve 0. Si no son iguales, devuelve 1, que es true, ¿vale? Y cuando establecemos una condición, evalúa dicho valor de esas cadenas y devuelve 1 si no son iguales y 0 si son iguales, ¿vale? Lo que pasa es que aquí con la negación le hemos hecho al contrario. Bueno, pues lo dejo aquí. Hasta el próximo día.